Bien, bienvenidos a todos. Es una alegría y un gozo poder estar compartiendo la palabra y viendo la iglesia con tanta alegría, con tantas personas, alabando al Señor, disfrutando de comunión. Cada domingo vienen personas nuevas, como decía Marcos, sentiros bienvenidos. Luego sería hermoso poder quedarnos, conversar, charlar. Nos quedamos a comer, siempre tenemos para poder compartir y poder conocernos más, así que la idea es que os sintáis en casa y poder estar en un tiempo de comunión. Es un honor siempre predicar la palabra del Señor y más hacerlo en una iglesia en la que tenemos hambre de Dios. Y eso se manifiesta en muchas cosas, en muchas experiencias que vimos. Una de ellas es la que hemos disfrutado este jueves, viernes y sábado en Valencia. Hemos estado Ignacio, Samuel y yo en un seminario. Ha empezado el seminario Bautista Reformado Confesional aquí en España y ha sido una bendición enorme. Animo a todos aquellos que quieran aprender más de la palabra y a estudiar, profundizar en las Escrituras, a apuntarse como oyentes, como estudiantes, porque ha sido muy bueno. Hemos estado estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689, la Bautista, con Sam Waldron, que es el hombre que escribió el comentario a la confesión que estamos estudiando, y hemos tenido la oportunidad de conocerle, disfrutar de la sabiduría que el Señor le ha dado, de ese tiempo de comunión, sobre todo ver a tantos hermanos comprometidos con la palabra. Hemos hecho contactos, hemos disfrutado, y me ilusiona mucho ver, la conocida capacidad y hambre y devoción que tiene nuestro hermano Ignacio, con quien disfruto debatiendo, teológicamente hablando y comentando con él y aprendiendo de él. Y también de Samuel, chico que tiene 19 años en la iglesia y quiere servir al Señor y conocer más del Señor y haciendo preguntas interesantes, con un hambre y con una disposición y con una inquietud genuina. Y eso es una oración contestada, hermanos. Y tenemos que velar para que eso siga pasando y que cuando pase lo cuidemos como iglesia y lo disfrutemos. Bien, hermanos, a este lado de la eternidad vivimos inmersos en una batalla espiritual, una batalla del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas, del pecado contra la santidad, de la verdad contra la mentira, una batalla que es real y que debemos aprender a librar los cristianos con las armas que nos da el Señor. Estamos exponiendo la epístola que Pablo le dedica, la segunda epístola que Pablo le dedica a Timoteo, a su discípulo, y esta serie se titula La buena batalla porque precisamente Pablo sabía que Timoteo necesitaba ser consciente de la batalla espiritual que estaba librando, y la iglesia en esa batalla está enfrentando peligros desde el principio, y Timoteo debía, o más bien Pablo debía enseñar o equipar a Timoteo para que supiera discernir cuáles eran esos peligros y poder enfrentarse a ellos con las armas del Señor. Así que si me acompañáis a la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 13 vamos a leer, porque el texto que vamos a leer hoy enfrenta o pone de relieve uno de esos peligros que la iglesia está experimentando desde el principio. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 3, del 1 al 13, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente
en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Vamos a orar. Señor, en este texto nos presentas a dos personajes, una doble realidad, a dos clases de personas. Nos presentas en tu palabra algo que es una advertencia para nosotros, un peligro real. Y te ruego que nos ayudes a entenderlo, que nos des discernimiento y que nos guíes, que nos dirijas en todo para poder vivir en este mundo como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz en esta mañana y aprender a aplicarla como a ti te agrada y como tú quieres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, las Escrituras enseñan que desde que Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, desde ese momento ya estamos en los últimos días. Los postreros días, desde un punto de vista bíblico, es el tiempo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Primera de Juan dice, en el capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo escribió Juan su carta? En el primer siglo. Y dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. De manera que cuando leamos en la Biblia frases como los últimos días, los últimos tiempos, o como leemos en este pasaje, los postreros días, no debemos pensar que la Biblia se está refiriendo a algo que va a llegar en un futuro, sino a algo que ya estamos experimentando desde que Cristo ascendió. Y Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días, es decir, en la época que estaba viviendo Timoteo y también en la nuestra, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué razón vendrán tiempos peligrosos? Porque habrá hombres que van a tratar de desviarnos de la verdadera fe. Hombres que serán instrumentos que nos estorbarán en nuestra batalla espiritual. Hombres a los que debemos evitar. Este sermón se titula Dos hombres y dos destinos. Y el primer punto del pasaje o del sermón es evita a los hombres malos. Evita a los hombres malos. Pablo le dice a Timoteo y también a nosotros que debemos evitar, huir, no tener compañerismo con esta clase de hombres. No debemos dejar engañarnos por ellos. No debemos seguir su ejemplo. No debemos dejarnos liar, engatusar, convencer, persuadir. No debemos tener compañerismo. Pero para ello, para poder evitar a esa clase de hombres, debemos saber detectarlos. ¿Cómo podemos evitar algo que no sabemos cómo es? Y por eso Pablo empieza enumerando algunas características de estos hombres, empezando por el carácter. Lo primero es el carácter de esos hombres que son falsos maestros, que son impostores. Y aquí no se trata de una lista completa, sino de una lista de rasgos típicos. No debemos tomarnos esta lista como una descripción detallada. No es que esta clase de hombres sean así todos, con todos estos atributos, sino que estas características los caracterizan. Son manifestaciones que se ven en este tipo de hombres. ¿Y cómo son este tipo de hombres? Fíjate cuál es el carácter, cuál es la manera en la que ellos se conducen. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Vaya cuadro. Hago una pregunta. ¿A alguien le gustaría ser discípulo de una persona así? Una persona egocéntrica que codicia el dinero, la fama, la atención, el protagonismo, una persona de los demás, que mira por encima del hombro, que no acepta corrección, que se siente intocable, que se cree el centro del universo, una persona que habla como si lo supiera todo, que confunde confianza con arrogancia, una persona que dice mentiras acerca de Dios, que se las da de maestro pero blasfema.
Una persona que no se sabe sujetar a la autoridad, que va por libre, que no es agradecida, que manipula a los demás para que los demás sientan que se lo deben todo y nunca reconocen nada. ¿A alguien le gustaría ser discipulado por una persona con un carácter que no tiene fe en Dios, que no sabe relacionarse con los demás de una manera sana, con amor, con afecto, que no siente empatía con los demás? ¿Que habla mal de los demás y eso le repercute en algún beneficio propio? ¿Que disfruta haciendo el mal y no goza de lo que es bueno a los ojos de Dios? ¿Que no duda en traicionar a quien haga falta por amor a él mismo y para conseguir sus objetivos? ¿Que miente? ¿Que es gris? ¿Que es turbio? ¿Que es ambiguo? ¿Que nunca sabes por dónde va a salir? ¿Que en el fondo ama más las cosas de este mundo que las cosas de Dios? De nuevo, Pablo no está diciendo que este tipo de hombres tienen todos estos atributos juntos y los tienen en su máxima expresión, sino que son cosas que los caracterizan. Imagina que un hombre solamente tuviera alguno de estos atributos. ¿Te gustaría ser su discípulo? Pues Pablo dice que este tipo de personas puede estar en las iglesias merodeando y en algunas iglesias a veces incluso enseñando o ejerciendo autoridad. No se trata de gente que está en el mundo, se trata de gente que está en la iglesia, que tiene carisma, que tiene capacidad de influencia. Son personas que debemos aprender a detectar y a las que debemos evitar, debemos huir de ese tipo de personas. Ahora, eso no es siempre fácil de hacer, porque lo segundo que nos dice Pablo es que esas personas saben muy bien camuflar su maldad con una apariencia de piedad. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. La piedad es la virtud de aquellos que confían en el Señor, pero la piedad se puede falsificar. Aparentemente. No genuinamente, sino aparentemente. Uno puede aparentar piedad. Un falso maestro puede aparentar ser muy piadoso, ser muy bondadoso, estar preocupado por las personas que le rodean. Son personas que suelen hablar con un tono muy humilde, muy dulce. Están siempre enfocados en las obras, en las buenas obras. ¿Por qué? Porque es algo que se ve, que es visible, que impacta a los que están a su alrededor. Pero en el fondo, esas personas niegan la verdadera eficacia de la piedad y debemos evitar a ese tipo de personas. Debemos observar la doctrina que enseñan, cuál es el fruto de su verdadero carácter. Mira cómo está su casa, cómo está su familia, su esposa, sus hijos, cómo va el desarrollo de su ministerio. Estos hombres tienen un carácter impío en el fondo, pero saben aparentar muy bien que son piadosos y eso es muy peligroso. Porque en tercer lugar, la característica que nos cuenta Pablo es que estos hombres son personas que suelen captar la atención de personas vulnerables. Mira lo que dice el final del versículo 5, 6 y 7. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. ¿Por qué? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Recordemos que Pablo está hablando en un contexto en el que había muchas mujeres que se quedaban solas. Recordad que en la primera epístola a Timoteo, Pablo trata del asunto de las viudas. ¿Recordáis, no? Era un contexto social en el que había mujeres que eran viudas o que sus maridos trabajaban fuera o estaban en la guerra. Se trataba de mujeres que estaban en una situación de vulnerabilidad, solas, sin muchos recursos, normalmente en esa época con poca cultura, poca forma de salir adelante. Pablo aquí está hablando de un perfil de persona que es emocionalmente vulnerable y por tanto es muy influenciable. Pero eso, aplicado al hoy, aterrizándolo al hoy, ese perfil de persona puede ser aplicado a arraigos, están desamparadas. Perfiles de personas que pueden ser frágiles emocional y espiritualmente hablando. Yo entiendo, estudiando este pasaje, que Pablo se refiere a este tipo de personas. Los falsos maestros con apariencia de piedad son imanes para este tipo de personas. Y eso ocurre porque estas personas vulnerables necesitan una atención muy cercana.
Necesitan de un padre que los abrace, que los guíe. Son personas que corren con los brazos abiertos para recibir un poco de atención y de cariño. Y este tipo de hombres saben detectar eso y saben dar ese tipo de trato a cambio, siempre es a cambio de algo, a cambio de la lealtad de esas personas vulnerables. Por eso, cuando ese líder es cuestionado, esas personas vulnerables saltan en su defensa, de una forma ciega. Son hombres que se alimentan de la fragilidad de los demás y usan a las personas para alimentar su propio ego, pero en realidad esos hombres no velan, dice Pablo, que esas mujercillas están cargadas de pecado, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque esos líderes no velan por el bien espiritual de esas personas. De hecho, normalmente no les enseñan a vivir realmente en santidad. Los dejan cargados de pecados, con la conciencia siempre acusándoles y siempre aprendiendo, pero sin crecer. Por esa razón, estos líderes suelen ser hombres que son muy legalistas, imponen normas, se meten mucho en la vida, son muy intrusivos, pero no buscan promover madurez, no buscan promover discernimiento. No buscan que las personas crezcan en su conocimiento del Evangelio del Señor. ¿Y por qué? Porque poner normas legalistas y no buscar la verdadera madurez, ¿por qué hacen esto? Porque al final, hermanos, poner normas, las normas son fáciles de cumplir o de detectar que se están cumpliendo. Y las personas vulnerables que hacen lo que les dicen, cuando hacen eso, eso les da la sensación de pertenencia al grupo, de ser aceptados. Si haces lo que te digo, te voy a considerar una persona fiel, te voy a alabar. Y eso a la persona que está siguiendo al líder le da sentimiento de pertenencia, le da seguridad, le da satisfacción. Pero si esas personas maduran, crecen en su discernimiento del Señor y se dan cuenta que están siendo manipulados, entonces se distancian de ese tipo de hombres y en ese caso esa relación tóxica pastor-oveja acaba rota y con heridas. Por eso esos pastores o esos hombres no promueven el espíritu crítico, el discernimiento, el crecimiento espiritual. Son legalistas. Yo te animo a considerar si en este momento o en el pasado has tenido algún tipo de relación así y delante del Señor, con la palabra en la mano, te animo a que huyas de eso. Evita asociarte con ese tipo de liderazgo. Eso no es del Señor. Te da cariño, te da lo que buscas, te hace sentir bien, pero no viene de Dios. Huye de ese tipo de hombres, dice Pablo. A estos evita. Por último, hemos dicho que tienen un carácter que en el fondo es impío, que pueden tener apariencia de piedad, que son personas que influencian a las personas vulnerables. Tercero, para reconocer este tipo de hombres, Pablo nos indica que se caracterizan por tener una actitud incorrecta en su relación con la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Es curioso porque Pablo aquí está haciendo alusión a los sacerdotes paganos que estaban en Egipto cuando Moisés llega a Egipto, comisionado por Dios para liberar al pueblo de Israel. En el Éxodo, esto está en Éxodo capítulo 7 y 8, no se da el nombre de esos sacerdotes, pero aquí Pablo indica cuáles eran esos nombres. Janes y Jambres eran estos hombres que cuando Moisés llega y le dice a Faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón le dice, ni hablar. Y entonces Moisés le dice, para que veas que vengo de Dios, hago señales, convierte una vara en serpiente, cosas que testificaban que ese emisario venía de Dios. Y los sacerdotes paganos, cuando ven eso, en lugar de rendirse a la verdad, lo que hacen es resistir la verdad imitando la piedad, imitando esas señales para confundir al pueblo. ¿Veis? Es un patrón. Esos hombres eran seguidores de una religión falsa, diabólica, que por medio de artes ocultas, de brujería, hacían cosas parecidas a los milagros de Dios para engañar a Faraón y que éste no dejara ir al pueblo de Israel. Estaban resistiendo la verdad de Dios. De nuevo, hermanos, no todo lo que se reviste de espiritual forma parte del reino de los cielos. El diablo también tiene discípulos, el infierno también tiene sacerdotes.
Se trata de hombres que o bien enseñan herejías o enseñan cosas que pueden ser verdad, pero con una actitud equivocada. Y en ambos casos, esos hombres necesitan ser corregidos para que puedan usar la verdad de una forma correcta. Pero esta clase de hombres no quieren ser enseñados, solamente quieren enseñar. Hablan con un tonito muy humilde, pero en el fondo creen que no tienen nada que aprender. Cuando tienen una convicción no escuchan a nadie, son tercos, son obstinados, se creen con la verdad absoluta, hombres que resisten la verdad, que no desean aprender. ¿Tú quieres reconocer a este tipo de hombres? Te doy una clave, observa cómo reaccionan cuando les contradices o cuando sienten que su autoridad está siendo cuestionada. Ya verás cómo ese tonito cariñoso y humilde cambia. Y ya verás cómo ese amor y esa preocupación desaparece. Ya no tienen tu lealtad, tú ya no tienes su amor. Por tanto, esta clase de hombres tienen un carácter impío, saben aparentar que son buenos, son depredadores espirituales de personas vulnerables y no son enseñables. De estos hombres, dice Pablo, que debemos huir, evita. Sin embargo, Pablo declara cuál va a ser el destino de esa clase de hombres. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Iglesia, la buena noticia que tenemos en el Señor es que al final todo sale a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser sabido. Janes y Jambres podían resistir la verdad. Podían hacer falsas señales para desviar a las personas de lo que era el conocimiento de Dios, pero al final el Dios vivo de Israel juzgó a Egipto por medio de plagas y los falsos sacerdotes fueron juzgados y avergonzados. Moisés convierte la vara en serpiente y los sacerdotes lo imitan. Convierte el agua en sangre y los sacerdotes imitan. Hace salir ranas y los sacerdotes lo imitan. Pero a partir de la plaga de los piojos, ellos dicen, ya está, ya no me quedan más trucos. Esto es el dedo de Dios. Reconocieron un poder superior, quedaron públicamente desenmascarados y fueron juzgados. Y de la misma manera habrá un día en que estos falsos maestros, estos impostores serán juzgados y serán avergonzados por Dios. A este lado de la eternidad puede aparentar que son personas piadosas que hacen obras bonitas, pero al igual que Dios hizo en Egipto al derramar su ira por medio de plagas de juicio, habrá un día en el que Dios juzgará todas las cosas y sacará a luz toda la verdad. Y en ese momento no habrá buenas obras, ni obra social, ni carisma, ni influencia, ni dinero, ni elocuencia que valgan. Dios pesará los corazones y juzgará con justo juicio a los hombres malos y engañadores que pervierten al pueblo de Dios y desvían a las personas del verdadero evangelio. Ese es el destino de este tipo de hombres. Ahora, si te viene a la mente alguna situación en tu pasado, tu presente, alguien que pueda parecerse en alguna medida a esta descripción, te ruego que huyas de esa influencia. Huye. Pablo dice, a estos evita. Evita a este tipo de personas. Ay, no, pero es que es buena gente. Cuidado. Tal vez seas una víctima de este tipo de hombres y esta predicación te sirva para despertar. Yo oro para que sea así, para que el Señor te dé discernimiento y seas capaz de mostrar amor por ese tipo de personas, pero evitar su influencia. Pero tal vez tú también eres un réprobo en cuanto a la fe, que te empeñas a seguir a un hombre solamente porque satisface tu necesidad de afecto. El Señor te libre de eso. Yo te animo a que te examines a ti mismo y le pidas al Señor que te dé discernimiento. Discernimiento, Señor, ayúdame. Si tienes dudas acerca de esto, pregúntalo. A veces los que están alrededor se dan cuenta. Tú no. Tenemos puntos ciegos. Y esto es importante, hermanos. Pregunta. Habla. Busca ayuda. Pero evita a este tipo de influencias en tu vida. Ahora, Pablo, en este texto no se limita a decir a qué clase de hombres debemos evitar.
sino que también nos habla de otro tipo de hombres a los que debemos seguir. Y por eso el segundo punto de esta predicación es: sigue al hombre de Dios. Sigue al hombre de Dios. Primer punto, evita a los hombres malos. Segundo punto, sigue al hombre de Dios. Pablo le dice a Timoteo, versículo 10, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Timoteo no era un hombre que se dejaba llevar por los falsos maestros, por los impostores. Timoteo había seguido a un hombre de Dios, a un apóstol de Jesucristo, y eso estaba bien. ¿Por qué estaba bien? Porque ese hombre, ese apóstol, estaba siguiendo a Cristo. El mismo Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Hermanos, lo primero que quiero decir es que los cristianos debemos poner nuestra mirada en Cristo. Debemos seguir a Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro guía. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día para abrirnos el camino al Padre. Y ahora todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Jesús es el que nos libra de la mentira y nos lleva al conocimiento de la verdad. Y Él es el que va delante de nosotros, marcándonos el camino correcto hacia la gloria. ¿Tú quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? No sé. Estaban algunos dudando. ¿Quieres ir al cielo? Sigue a Cristo. Él es el camino al Padre. El único camino al Padre. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Jesús es el hombre, con H en mayúsculas. El hombre de Dios al que debemos seguir. Sin embargo, eso no anula la realidad de que la fe verdadera se transmite a través de relaciones sanas de discipulado. Conocemos la verdad y crecemos en el entendimiento de la verdad a través de hombres y mujeres que nos explican esa verdad. Estos días en el seminario recordaba el pastor Jorge, una bendición, espero que lo podamos tener por aquí porque es una pasada. Recordaba el episodio de Felipe y el etíope. El etíope estaba con la escritura leyendo Isaías y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y Felipe se lo explica. Hermanos, las relaciones de discipulado son imprescindibles. Debemos tener a personas a las que podamos imitar por su doctrina y por su conducta. A veces he escuchado a cristianos que dicen: no mires a los hombres, no te fijes en las personas, tú mira a Cristo. Tú no te fijes en las personas. Y en un sentido estoy de acuerdo con esa declaración, porque todos los hombres somos pecadores, todos los hombres podemos fallar en algún momento, y el fundamento de nuestra fe no puede estar en la integridad de otro ser humano. Si el fundamento de tu fe está en lo que hace otra persona, tu fe se va a tambalear si esa persona falla. Vuelvo a decir, Cristo es nuestro guía, nuestro fundamento, nuestro capitán, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es a Él al que debemos seguir en última instancia. Pero lo cierto es que a veces esto se dice para justificar la falta de integridad de las personas de la iglesia. Tú no mires a los hombres, tú mira al Señor. Sobre todo, se dice para justificar la falta de integridad en el liderazgo. Y eso es un error muy grave. Iglesia, no se debe justificar la falta de integridad en un hombre de Dios. Un hombre o una mujer de Dios deben procurar poder decir: sígueme a mí, porque yo estoy siguiendo a Jesús. Yo no soy perfecto, pero soy honesto. Soy íntegro, conozco al Señor y vivo de una forma coherente con el Dios a quien sirvo. Mira, yo debo poder decir eso para poder ser vuestro pastor. Y vosotros debéis ver eso en mí para poder seguirme. Y si realmente tú ves eso en mí, las Escrituras te llaman a seguirme, en tanto me reconoces como un hombre de Dios. Porque si yo realmente sigo a Cristo, voy a llevar a las personas a que me sigan a mí para darle a Él la gloria. No se trata de conseguir seguidores para mí. Yo no quiero tener followers para mí. No se trata de que tú me sigas a mí para mí. Se trata de que puedas imitarme para que Cristo tenga seguidores. Hoy está de moda lo de las redes sociales, los followers, ¿no? El Instagram.
Pues en esta red social los followers son para Cristo. Él es el que tiene que ganar seguidores, pero yo debo ser un guía que te lleve a Jesús. Y debo poder decirme, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Sígueme para llevarte a sus pies. Un hombre de Dios es aquel que tiene una doctrina correcta, que conoce la verdad, que es fiel a la verdad apostólica, que la transmite bien, pero que tiene una conducta correcta, que tiene un carácter piadoso, un carácter conformado al de Cristo, amor, fe, paciencia. Pablo aquí se refiere a una obediencia activa al Señor Jesús. No se trata de talentos ni dones. No es a eso a quien debes seguir. No tienes que seguir a un hombre por su carisma, por lo bien que hace una cosa o la otra, o que habla, o que canta, o que... No. Es el carácter, un carácter piadoso, que se parezca al Señor Jesús y que pueda decir, yo soy digno de ser imitado porque yo estoy siguiendo a Cristo y te voy a llevar a ti, a sus pies. En esta iglesia queremos invertir en hombres y entrenarlos para el ministerio. Lo que ha pasado estos días es una muestra de eso preciosa y eso es una prioridad para nosotros, es prioritario en esta iglesia. Está bien arreglar el local, está bien hacer muchas cosas, pero la prioridad para una congregación sana es invertir en oración, en tiempo, en recursos, en la formación de personas, de hombres que puedan ser líderes, que puedan estar en el ministerio. Y una de las preguntas que tú debes hacerte para evaluar si un hombre debe ser reconocido como pastor es la siguiente. ¿Yo puedo seguir la doctrina y la conducta de este hombre? Está claro, no es perfecto, pero este hombre está siguiendo a Cristo y es una persona digna de ser imitada. Ahora, si la respuesta es no, entonces esa persona no debe ser puesta en el ministerio. Pero si realmente la respuesta es sí, tú debes seguir a ese hombre de Dios porque ese hombre te va a llevar a seguir correctamente a Cristo. Y la pregunta que yo te hago es, ¿estás tú permitiendo, dejando que te pastoreen? Hay personas que no se dejan pastorear, que se pastorean solas, que van por libre, que razonan así, Jesús es mi Señor, Él es suficiente, yo con mi Biblia me apaño en seguir la verdad, en vivirla, y el pastor es el que se planta el domingo a contarme algo, pero yo voy a mi bola y cuando tenga un problema iré a Él, y yo voy a tomar mis decisiones, yo no voy a contar con Él para nada. O piensan, yo voy a seguir al pastor mientras a mí me convenga, mientras predique lo mismo que yo pienso, pero cuando contradiga algo que a mí no me parezca, entonces yo voy a ir a la mía. Permíteme decirte, con todo el cariño del mundo, es comprometido decir esto porque ahora soy el único pastor, pero es verdad. Eso es rebeldía, es orgullo, disfrazado de piedad, pero orgullo. Si tu pastor es un hombre de Dios y no estás de acuerdo en algo, tu deber es acercarte humildemente para exponer el tema y permitir que ese hombre pueda corregir, o sea, pueda él rectificar o pueda enseñarte, guiarte, instruirte en crecer en la piedad. Está claro que tú no tienes que estar de acuerdo en todo. Hay un espacio para la libertad de conciencia. Está claro que tú debes tener tu libertad, pero tú debes permitir con humildad ser enseñado, ser pastoreado, ser guiado. Y si en algo no estás de acuerdo, está bien, pero debes dejar que te pastoreen. La pregunta, ¿estás dispuesto a ser enseñado? No debes caminar solo y pensar que ya lo sabes todo. Eso es lo que había hecho Timoteo, seguir al apóstol. Había seguido la doctrina y la conducta de Pablo. Pablo tenía un entendimiento correcto de la verdad, vivía en coherencia con esa verdad, y Pablo reconoce que Timoteo estaba siguiendo el camino correcto porque estaba siguiendo la doctrina y la conducta del apóstol Pablo, de un hombre que era un hombre de Dios. ¿Estás siguiendo a hombres de Dios? Por cierto, yo me convertí escuchando YouTube, así que yo no soy sospechoso de ir en contra de las redes. Gracias a Dios por los maestros que están ahí, porque yo estoy aquí por eso, y está bien. Pero, hermanos, hay un peligro
Hay un peligro real en esto que tengo que advertir. Está bien que escuches a gente de fuera, que escuches a hombres, que leas libros. Yo lo promuevo, pero Sugel Michelén, que lo amo, no es tu pastor. Miguel Núñez no es tu pastor. Paul Washer no es tu pastor. Lo siento, tu pastor soy yo, no. Gloria al Señor. Y los que vengan, que puedan estar en el ministerio, nosotros te conocemos, velamos por ti, oramos por ti, te queremos cuidar. Hablo en plural porque vivo ya en la realidad de que aquí seamos más. Pero ahora estoy yo orando por ti. Y más allá de eso, quiero preguntarte, ¿estás siendo una persona tú? Porque esto no es solo para los líderes. ¿Estás tú siendo una persona que puedes decir a los demás, sígueme a mí porque sigo a Cristo? ¿Eres imitable? Si eres miembro de esta iglesia, te quiero pedir delante del Señor que examines esto en tu corazón. Ahora bien, esto, ser imitable, seguir a Cristo, poder pararte con una limpia conciencia y decirle a una persona, imítame, eso tiene un precio. Tiene un precio. Los hombres de Dios, aquellos que quieren vivir piadosamente, dice el apóstol aquí, van a padecer persecución. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo reconoce que había sufrido muchas persecuciones y había habido muchas veces en las que había padecido. Y también le dice a Timoteo que en eso también le estaba siguiendo. Timoteo también había padecido, porque esa es otra marca de los verdaderos hombres de Dios. Se trata de personas que están dispuestas a pasar por cualquier tipo de situación difícil, por mantenerse firmes en la verdad, tanto en la doctrina como en la vida, que no venden el Evangelio, que para ellos lo más importante es Cristo. Personas que no buscan la gloria del mundo, que no les importa no recibir comodidades y no recibir satisfacciones terrenales, porque están dispuestas incluso a perderlo todo por el Señor y vivir de una forma que le agrade al Señor. Mira, los falsos maestros aman más los deleites que a Dios. Pervierten la verdad, viven engañando y siendo engañados porque no aman a Dios, no aman las almas, solamente buscan su propio beneficio. Pero los hombres de Dios se levantan como profetas en medio de una generación torcida y están dispuestos a padecer cualquier cosa por amor al Evangelio. Los hombres de tu alma. Aunque eso les conlleve tener un problema, o que te enfades, o te molestes. Hay voces que tratan de engañarte, de desviarte del camino, que te seducen con palabras amables como la serpiente hizo en Edén, incluso dentro de la iglesia, pero el fin de ellos es perdición eterna, dice Pablo. Van a ir de mal en peor, su destino eterno es una terrible expectativa de juicio, pero los hombres de Dios son fieles a la verdad, están dispuestos a pagar el precio y lo pueden hacer porque tienen sus ojos puestos en Jesús. Siguen a Cristo, saben que Él venció. De hecho, aquí Pablo, fíjate, es precioso, él dice que el Señor estuvo a su lado y le libró de todos los padecimientos. Mira lo que dice el versículo 12, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pablo puede decir que Timoteo le ha seguido en eso, por cierto, porque Timoteo había sido partícipe en el primer viaje misionero en esas ciudades, en Listra, en Iconio. De hecho, Pablo conoce a Timoteo en Listra y le predica allí. Y Timoteo se convierte allí. Es como si Pablo le dijera, hay que ver qué mal lo he pasado. Y algunas cosas tú las has pasado conmigo. ¿Te acuerdas de las cosas que vivimos? Y tú fuiste partícipe conmigo. Y dice que el Señor lo ha librado de esas situaciones. Ahora, yo estaba estudiando este pasaje y digo, bueno, ¿qué le pasó a Pablo? ¿De qué habla Pablo? ¿De qué está contando? ¿No? Entonces, hay un pasaje en 2 Corintios 11, del 23 en adelante, que Pablo describe con más detalle cuáles son esos padecimientos. Y quiero leerlo y quiero que estés atento a lo que Pablo dice. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar.
en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Alguien podría decir, hombre Pablo, librado, librado. ¿Estás seguro que te ha librado de qué? Si tienes la lista completa. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice me ha librado? Algunos comentaristas argumentan que Pablo se refiere a que Cristo lo ha librado de la muerte, de morir en esas situaciones. Y entiendo, es posible o creo que puede formar parte de eso. Pablo le había pasado muy mal, pero el Señor le había permitido salir con vida de todas esas situaciones hasta entonces. Pero yo me inclino a pensar que Pablo va mucho más allá, porque contrasta eso con el destino de los engañadores. Yo creo que Pablo se está refiriendo a lo que va mucho más allá. Pablo se refiere a que Cristo lo ha librado en el sentido de que lo ha hecho ser consciente de que Él es libre en Cristo, de que Él está siendo cuidado, de que está guiándole en todo momento hacia la meta, de que el Señor está con él, de que no lo ha dejado. Pablo está diciendo, en todas esas situaciones el Señor estuvo conmigo, el Señor me cuidó, no me dejó, no me abandonó y me siguió guiando hasta el destino final. Los hombres malos no tienen esa comunión con el Señor, viven engañando y siendo engañados, están perdidos, van de mal en peor, por mucho que pueda parecer que les va bien en la vida eternamente, van de mal en peor, su fin va a ser una ruina, pero los que queremos vivir piadosamente, los que caminamos con Cristo, los que estamos dispuestos a padecer por su nombre, vamos a ver la mano amorosa de Dios cuidando de nosotros en todas las situaciones que podamos atravesar. Y finalmente, vamos a estar con el Señor en gloria, donde no habrá llanto, ni enfermedad, ni muerte. Ese es el destino eterno de los hombres de Dios. Este sermón se titula Dos hombres y dos destinos. Y para terminar, quiero volver a recordar que existen hombres malos, cuyo fin es la perdición. No te esperes que esos hombres se presenten a ti con la tarjeta de yo soy un hombre malo. No. Vienen con apariencia de piedad, saben imitar la religiosidad, tienen influencia sobre gente vulnerable, no son enseñables. Evita a ese tipo de hombres. Evítales. Pero también existen hombres de Dios que conocen, predican y viven conforme a la piedad. Y nuestro deber es aprender a discernir entre estas personas y seguir a los hombres de Dios, hombres y mujeres que debemos seguir, porque ellos siguen a Cristo y nos llevan a conocer a Dios y a vivir conforme a su voluntad hasta aquel día en que podamos decir, como dice el apóstol un capítulo más tarde, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Vamos a orar. Mi Rey, Señor nuestro, te pido que nos des mucho discernimiento para saber evaluar quiénes deben ser nuestras influencias. Queremos mirarte a ti, Señor. Tú eres el autor y consumador de la fe. Tú eres nuestro guía, tú eres nuestro Señor. Pero tú has determinado, Señor, que haya personas que nos influencien. Y queremos aprender de aquellos que te siguen a ti. Queremos aprender de ellos, Señor. No permitas que caigamos en las garras de personas que nos desvíen del camino. Ayúdanos, Señor. Cuida esta iglesia, cuídala de que en esta congregación este tipo de personas se metan, Señor, se cuelen y puedan hacer daño. Cuídanos, Señor. Danos mucho discernimiento, Dios mío. Te necesitamos, Señor. Guárdanos. Y que podamos, Señor, caminar hacia la meta con los ojos puestos en ti, siendo enseñados y discipulados por personas que te aman. En el nombre de Jesús. Amén.